Bueno, chicos, nosotros hemos estado hablando acerca de por qué se han dado tantos cambios en el país, ¿no? Hemos estado hablando de diferentes constituciones que existieron a lo largo de la historia de Colombia, hasta llegar a la Constitución de 1886, que es la constitución en la que nosotros hemos hablado, que fue cuando llegaron los conservadores al poder. Entonces, cuando llegan los conservadores al poder, nosotros nos hemos dado cuenta que hay diferentes tipos de cambio, hay muchos cambios en Colombia, esos cambios que nosotros ya conocemos, que ya hemos hablado diferentes veces de la iglesia, del tipo de gobierno de Colombia, de que pasamos de ser gobierno federalista a ser un gobierno centralista, ¿cierto? Y que en el medio de todo esto nace la Constitución de 1886, que es una constitución que viene y cambia todo el rumbo del país. Entonces, de acuerdo a esto, nos damos cuenta que los conservadores han estado en el poder por mucho, mucho tiempo y que a raíz de que los conservadores están en el país, pues van a haber diferentes tipos de guerras civiles. Hay unas guerras civiles, las cuales han durado muy poco, ¿no? Algunas han durado unos meses, otras han durado poco, pero la guerra más larga que se ve en Colombia, la más larga, es la guerra civil de los 1000 días o la guerra de los 1000 días. Entonces, yo tengo una pregunta aquí que dice, según lo visto en la clase anterior de historia, ¿cuáles fueron los motivos que llevaron a que se diera esta guerra civil? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se da esta guerra civil en Colombia? ¿Qué lleva a que la guerra civil se dé en Colombia? Entonces vamos a armar un pequeño debate acerca de esto. ¿Qué será? ¿Por qué será que la guerra, qué es lo que se da en la guerra civil? ¿Cuáles son los motivos que llevan a que la guerra civil se dé, la guerra de los 1000 días se dé en Colombia? Los escucho. Muy bien, chicos, me gustan todas estas ideas que ustedes ponen en este debate que armamos acerca de las guerras civil, de esta guerra civil, chicos. Pero hoy yo traje como unas tarjeticas de estudio, yo creé unas tarjeticas de estudio para que podamos hablar un poco acerca de qué fue la guerra civil y si tiene algo que ver de acuerdo a lo que nosotros hablamos, qué ideas nosotros tenemos acerca de esa guerra civil, qué fue lo que pasó, por qué se dio esta guerra y por qué fue tan horrible en Colombia. Listo, entonces yo tengo aquí unas flashcards para que no hiciéramos diapositivas hoy, sino que tenemos unas tarjeticas como de estudio muy rápidas. Entonces tenemos la guerra civil de los 1000 días con referente a todo lo que ustedes hablaban. Entonces, pues se da por los siguientes motivos. Entonces tenemos la guerra civil, fue una guerra civil en Colombia disputada entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1992. ¿Cierto? Entonces fue una guerra que duró 3 años. Imagínense 3 años una guerra civil en Colombia, chicos. Tuvo que haber sido horrible. ¿Cuáles fueron las causas de esta guerra? Entonces tenemos acá las causas de la guerra civil. Entonces la primera causa que nosotros encontramos es la inestabilidad política en la que se encontraba el país a la deriva, perdón, inestabilidad política. El país se encontraba a la deriva políticamente porque San Clemente, que era el entonces presidente, no pudo asumir el cargo por problemas de salud. Chicos, el presidente San Clemente era un señor ya de avanzada edad, creo que tenía como 85 años, cuando fue presidente de Colombia. Esto llevó a que él no tuviera la edad suficiente o digamos que no estaba tan bien de la cabeza para poder ejercer como presidente de la República. Ya era muy viejo para ser presidente de la República. Otra de las causas fue la pelea entre los liberales y los conservadores por el poder del control del país. Entonces, como ustedes decían, la pelea entre los conservadores y los liberales, porque imagínense que como existió la Constitución de 1886, ¿no? Entonces, eso no permitía que los liberales tuvieran una participación en el gobierno. Acordémonos que ellos crearon, los conservadores inventaron la ley de los caballos, les cerraron la posibilidad a ellos de que participaran en política, ¿cierto? El Partido Liberal estaba completamente por fuera
de lo que era la política en Colombia. Entonces los liberales estaban inconformes porque la constitución de 1886, que era hecha por los conservadores, no les permitía acceder al poder. Otra fue la mala gobernabilidad del presidente San Antonio San Clemente por su edad. San Clemente tuvo que dejar el poder al vicepresidente marroquín y ese tomó las decisiones con las que él no estaba de acuerdo. Entonces miren que todo estaba súper mal en ese momento en el país, los conservadores estaban en el poder, estaban tomando decisiones que no eran importantes, estaban haciendo como de las suyas y no tenían un contrincante porque los liberales pues estaban pues por fuera del juego, ¿no? Tenemos un desorden económico, lo cual lleva a una crisis, chicos. El país estaba en una crisis económica porque no contaba con un ente que regulara la emisión de la moneda. Chicos, lo mismo, o sea, en este momento nosotros tenemos este ente que es el Banco de la República. El Banco de la República es el encargado de sacar, de emitir las monedas, de emitir los billetes en Colombia y ellos emiten como cierta cantidad al año o cierta cantidad recogen, cierta cantidad sale. ¿Por qué? Porque si ellos sacaran muchos billetes, habría una sobrevalorización en el país, que es lo que está viviendo Venezuela en este momento, chicos. Hay mucha plata en Venezuela, pero no vale nada. Por eso es que ustedes se dan cuenta, un café en Venezuela puede valer 1 millón de bolívares, porque hay mucha plata en este momento en Venezuela, pero eso mismo hace que se desvalorice la misma moneda, la moneda se desvaloriza, entonces eso quiere decir que no vale nada. Por eso nuestra economía se basa en eso y no es que el Banco de la República pueda sacar o el presidente pueda sacar un montón de plata porque se habría una sobrevalorización de la moneda y comenzaría a haber una crisis económica como la que está viviendo en este momento Venezuela. ¿Cómo inició la guerra, chicos? La guerra inicia. Algunos generales del Partido Liberal en la población del Socorro dieron inicio a esta guerra atacando a los conservadores. Y esos últimos reaccionaron. Los ejércitos de los partidos se enfrentaron entre combates. El Partido Conservador se dividió en históricos y nacionales. Y los liberales se dividieron entre pacifistas y los belicistas. Miren que había una gran división en la política en Colombia en ese momento, pero muy gran división. El desarrollo de la guerra. ¿Cómo fue que se dio esta guerra, chicos? Entonces, derrocan al presidente San Clemente. Entonces, ya habíamos dicho que él era como de muy poca edad, de muy avanzada edad, perdón, era muy viejo, lo cual hizo que fuera una presa fácil, lo terminan derrogando, que esto puede ser como un golpe de Estado, ¿no? Las principales batallas fueron en Peralonso, que fue ganada por los liberales, y en Palo Negro, que fue ganada por los conservadores. Los venezolanos intentaron intervenir para ayudar al Partido Liberal, pero fueron detenidos por el Partido Conservador. Miren que hasta vinieron a ayudar a los venezolanos, pero no fue posible. La guerra fue muy larga y eso llevaba a unas consecuencias bastante graves. La guerra dejó de ser entre ejércitos y pasó a ser entre civiles. El pueblo decidió para tomar parte del bando. Chicos, acordémonos que la guerra civil se da cuando es interna, ¿no? Cuando la guerra civil comienza a ser interna, entonces comenzamos a tener problemas los unos con los otros, que porque tenemos ideologías, que por no sé qué. Entonces miren que cuando estábamos viendo la colonización antioqueña y la colonización de los llanos orientales y la Amazonía, hablábamos de que habían muchos odios, las personas se odiaban muchísimo y de eso se habían encargado quienes, los mismos partidos liberales. ¿Por qué? Porque los conservadores no se hablaban con los liberales no se hablaban con los conservadores, vivían en una guerra constante. No se podían enamorar un conservador de una liberal o una liberal de un conservador, no se podían enamorar. ¿Por qué? Porque era prohibido y eso causaba la muerte, chicos. La guerra por los partidos políticos en Colombia fue muy alta y esta es una de las guerras más fuertes que vivió Colombia por ideologías políticas. El fin de la guerra dejó de ser solo entre ejércitos, perdón. Entonces, en 1802 los conservadores nacionales se dieron cuenta de que la guerra ya no tenía ningún sentido y decidieron parar la guerra.
Chicos, ¿ustedes creen que alguna guerra tiene un sentido? ¿Qué dicen? El 21 de noviembre de 1902 se firmó la paz en Wisconsin, Estados Unidos, con un tratado que lleva el mismo nombre. Miren que firmaron la paz el 21 de noviembre de 1902 en Wisconsin, en Estados Unidos. Muy bien. Consecuencias de la guerra. Pérdida de miles de vidas, chicos. Miles y miles de personas murieron en esta guerra. Muchas personas murieron por una ideología política que en vez de unirse para poder construir un mejor país, lo único que hicieron fue dividirse y por eso Colombia está en el nivel en el que está, chicos. Nosotros pudiéramos haber sido una nación grandísima si nuestros padres de la patria se hubieran puesto de acuerdo y hubieran trabajado juntos desde el inicio. El país quedó en ruinas. Chicos, cuando hay una guerra, es lo único que queda, ruina. ¿Por qué? Porque todo el dinero, todas las cosas se van dirigidas a la guerra. Entonces, nos invierte en educación, nos invierte en salud, nos invierte en nada, chicos. Todo se va a invertir en la guerra. Entonces, eso hace que el país quede mal. Se agudizó la política inestable. Entonces, miren que ya Colombia estaba tambaleando por el presidente que estaba muy viejo. Ahora la política quedó peor, completamente inestable. Después de una guerra quedó peor. Colombia perdió a Panamá para entonces que era un departamento. Esta es una de las consecuencias más graves y la vamos a hablar en un momento, porque Colombia pierde a Panamá. Panamá deja de ser parte de Colombia y Panamá se vuelve un país soberano, la República de Panamá. Y por último, la economía del país se fue a pique porque todos los fondos se ven invertidos para financiar los ejércitos de la guerra. Entonces era lo que yo les contaba, chicos. No se invertía en educación, no se invertía en salud, no se invertía en nada, todo se iba para la guerra. Entonces eso hizo que la economía de Colombia decayera completamente. Entonces volver a levantar el país no fue fácil. Chicos, entonces teniendo estas tarjeticas que yo tengo acá, que son como unas tarjeticas de estudio, unas flashcards, entonces vamos a abrir nuestro cuaderno para yo poderles dictar un poco de esto y que nos quede una idea en el cuaderno. Y terminado eso, vamos a abrir nuestro cuaderno en la página número 35, en la página número 35, y vamos a hablar acerca de la pérdida de Panamá para Colombia. ¿Listo? Entonces sacamos nuestro cuaderno y sacamos el libro, por favor.